Después de enterrar a su esposo, la mujer se dio cuenta de que había perdido las llaves del apartamento. Al llegar y ver la puerta de casa abierta, se quedó helada al ver quién estaba husmeando en sus cosas. En una noche cálida, menos de 10 meses después de conocerse, Carlos llevó a Mariana a un pequeño restaurante que tenía una vista impresionante hacia el puente que conecta Ciudad Juárez con El Paso. Después de cenar, Carlos tomó las manos de Mariana sobre la mesa y mirándola a los ojos comenzó a hablar. Mariana, desde el momento en que te conocí, mi vida se transformó de maneras que nunca imaginé posibles. Me has traído amor, alegría y una felicidad que nunca pensé que encontraría. Contigo, cada día es una nueva aventura emocionante. Hizo una pausa, su voz cargada de emoción. No quiero imaginar mi vida sin ti a mi lado. Mariana, me haces el hombre más feliz del mundo. ¿Aceptas casarte conmigo? Lágrimas brillaban en los ojos de Mariana mientras suspiraba con dificultad para encontrar las palabras. Sí, Carlos, acepto. No hay nada que quiera más que pasar el resto de mi vida contigo. Después de la boda, la vida de Mariana y Carlos parecía un cuento de hadas. Compartían una felicidad palpable, una casa llena de amor y proyectos de futuro juntos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Mariana comenzó a notar pequeñas fisuras en esa imagen perfecta. En una noche tranquila, Mariana y Carlos estaban sentados en la sala, hojeando un álbum de fotos antiguas de Mariana. Riendo y compartiendo historias, el ambiente era ligero hasta que Mariana, movida por la curiosidad y el deseo de conocer más sobre el hombre que amaba, se volvió hacia Carlos. ¿Y qué hay de ti, Carlos? ¿No tienes fotos antiguas o historias de tu infancia para compartir? Debe haber algo divertido o especial, ¿no? Carlos, que hasta ese momento estaba relajado y sonriente, se congeló por un momento antes de desviar la mirada. Ah, ¿sabes cómo es? Mi familia nunca fue de tomar muchas fotos. Y bueno, no hay muchas historias que valgan la pena contar. Mariana notó el cambio sutil en la postura de Carlos y sintió un pellizco de desconfianza. ¿Por qué siempre evita hablar sobre su pasado? Todos tenemos historias de infancia. ¿Qué está escondiendo? En otro día, mientras planeaban un pequeño viaje, Mariana intentó acercarse nuevamente al tema. Carlos, ¿has viajado mucho antes de conocernos? ¿Qué lugares has visitado? Carlos, pareciendo incómodo con la pregunta, respondió evasivamente. He andado por ahí. Nada muy interesante. Prefiero enfocarme en el ahora, ¿sabes? El pasado es pasado. Mariana se sintió frustrada y más desconfiada con la respuesta vaga de Carlos. No podía entender por qué era tan reservado acerca de su vida antes de que se conocieran. Mariana pensaba para sí misma, hay algo que no quiere que sepa. Cada vez que intento conocer más sobre su pasado, él cambia el tema. Esto está empezando a preocuparme. La situación llegó a un punto crítico cuando, en una conversación casual con amigos, alguien preguntó sobre la infancia de Carlos. Inmediatamente cambió el tema haciendo una broma para desviar la atención. Más tarde, cuando estaban solos, Mariana confrontó a Carlos. Carlos, he notado que siempre cambias el tema cuando alguien pregunta sobre tu pasado. Esto me está preocupando, ¿hay algo que no quieres que sepa? Carlos miró a Mariana, su expresión una mezcla de tristeza y aceptación. Mariana, yo solo pienso que algunas cosas son mejor dejarlas atrás. No es que no quiera compartir mi vida contigo, es solo que no quiero que mi pasado afecte nuestro presente. Mariana, aunque intentaba entender, no podía evitar sentir que el amor que compartían estaba, de alguna manera, construido sobre una fundación incompleta. Amo a Carlos, pero ¿cómo podemos construir un futuro juntos si no confía en mí lo suficiente para compartir su pasado? Un día, mientras ordenaba algunos documentos, Mariana encontró una caja vieja llena de fotos y cartas que nunca había visto antes. Carlos entró en la habitación en ese momento y al ver la caja en sus manos, su expresión cambió drásticamente. ¿Qué es esto, Carlos? ¿Por qué nunca me mostraste estas cosas?, preguntó Mariana, sintiendo una mezcla de curiosidad y preocupación. Carlos rápidamente tomó la caja de sus manos, respondiendo con una frialdad inusual. Son solo cosas viejas, sin importancia. Mejor olvidar eso. Mariana intentó abordar el tema varias veces, pero Carlos siempre evadía, aumentando sus sospechas y preocupaciones.
¿Qué más estará escondiendo?, pensaba Mariana. Esta duda comenzó a corroer la confianza que tenía en él, haciendo que sus momentos juntos fueran tensos y cargados de preguntas no formuladas. La situación se agravó cuando, una noche, su casa fue invadida. Mientras Mariana inspeccionaba la casa después del robo, el alivio de ver que nada de valor había sido llevado rápidamente se transformó en un profundo sentimiento de vulnerabilidad. ¿Y si vuelven?, pensaba, su corazón latiendo aceleradamente por el miedo. ¿Estoy realmente segura aquí? La pregunta resonaba en su mente, alimentando una ansiedad que sabía tendría dificultad para superar. «Carlos, creo que deberíamos llamar a la policía», dijo en voz alta. «No es necesario llamar la atención sobre esto. Yo me encargo», dijo él, de una forma que no admitía réplica. Mariana se sintió perturbada por su reacción, sintiéndose aún más aislada en sus preocupaciones. Estos eventos llevaron a Mariana a cuestionar todo lo que sabía sobre el hombre con quien se casó. Una noche, mientras Carlos dormía, no pudo resistirse y decidió buscar más respuestas. Revisando la caja de fotos y cartas, encontró direcciones de ciudades en las que él nunca mencionó haber vivido y nombres de personas que parecían significativas, pero sobre las cuales nunca habló. Su corazón latía aceleradamente, una mezcla de miedo y traición apoderándose de ella. «¿Quién eres tú, Carlos?», susurró en la oscuridad de la habitación, sintiendo una angustia profunda. Una noche de viernes, Mariana y Carlos volvían de una cena tranquila, riendo y compartiendo momentos del día. A medida que se acercaban a casa, un presentimiento extraño se apoderó de Mariana, una sensación de que algo no estaba bien. Al abrir la puerta, ese presentimiento se confirmó. La casa estaba revuelta, cajones abiertos, objetos esparcidos por el suelo. Era la tercera vez en pocos meses que se encontraban con una escena de invasión. «No puedo creer esto, Carlos, ¿otra vez? Esto ya se está volviendo insoportable, necesitamos hacer algo», dijo Mariana, su voz temblorosa con una mezcla de ira y miedo. Carlos, mirando a su alrededor con una expresión de frustración, respondió con reluctancia: lo sé, pero llamar a la policía, ¿realmente crees que eso ayudará?» «Sí, lo creo, esto ya fue demasiado lejos. Es la tercera vez, Carlos, no podemos simplemente pretender que todo está bien y no hacer nada al respecto», insistió, tomando el teléfono para llamar a la policía, su decisión firme a pesar de la visible hesitación de Carlos. Mientras esperaban la llegada de la policía, el silencio entre ellos era pesado, cargado de tensiones no resueltas y preocupaciones no expresadas. Carlos caminaba de un lado a otro, claramente inquieto con la decisión de Mariana de involucrar a las autoridades. «¿No crees que esto solo atraerá más problemas para nosotros? Quizás deberías haberme dejado resolver esto a mi manera», dijo Carlos, su voz baja, pero la tensión era palpable. «Carlos, no podemos vivir así, con miedo de lo que sucederá cada vez que salimos de casa. Necesitamos confiar en la policía, necesitamos una solución real para esto. No es normal que nuestra casa sea invadida 3 veces en tan poco tiempo». «Algo más está sucediendo y quiero saber qué es», respondió Mariana, su determinación reflejando la seriedad de la situación. Cuando llegó la policía, Mariana relató los incidentes anteriores, expresando su creciente preocupación por la seguridad de ellos. Los oficiales escucharon atentamente, tomando notas y asegurando que iniciarían una investigación completa. Carlos, aunque presente, permanecía notablemente callado, intercambiando miradas preocupadas con Mariana. Después de que la policía se fue, Mariana se volvió hacia Carlos buscando algún consuelo en él, pero también claridad. «Carlos, necesitamos ser honestos el uno con el otro. ¿Hay algo que no me estás diciendo? ¿Algo relacionado con estas invasiones?» Carlos evitó la mirada de Mariana, la complejidad de sus emociones evidente en su rostro. «Mariana, te juro que no sé por qué está pasando esto, pero prometo, lo resolveremos juntos». Esa noche, mientras Mariana intentaba encontrar algo de descanso entre la confusión y el miedo, pensaba: ¿por qué nuestra casa? ¿Y por qué Carlos se opuso tanto a la idea de llamar a la policía? Sintiendo crecer la desconfianza hacia el hombre con quien compartía su vida. La decisión de finalmente llamar a la policía en contra de los deseos de Carlos marcó un punto de inflexión para Mariana. Tal vez sea hora de enfrentar la verdad sin importar cuán aterradora sea, pensaba.
En su corazón sabía que ignorar el problema no haría que desapareciera. La seguridad de nuestra familia está en juego. No podemos simplemente esperar y ver qué sucede. Necesitamos proteger nuestro hogar. Las dudas sobre el pasado de Carlos y la recurrencia de estas invasiones la mantenían despierta, reflexionando sobre los próximos pasos. Necesitamos transparencia, Carlos. No podemos construir nuestro futuro sobre secretos. Mariana concluyó en silencio. Unos días después del incidente, un policía regresó a la casa de Mariana y Carlos con el informe preliminar de la investigación. La expresión del policía era seria, pero había una clara falta de buenas noticias en su semblante. Mariana y Carlos lo recibieron en la sala. La tensión entre ellos era palpable mientras esperaban las conclusiones de la investigación. Desafortunadamente, no tenemos conclusiones definitivas en este momento, comenzó el policía, mirando directamente a la pareja. El análisis de la escena no reveló huellas dactilares u otras evidencias concluyentes, y como nada de valor fue robado, solo revisado, se hace aún más complicado determinar las intenciones detrás de estas invasiones. Carlos, manteniendo la compostura, preguntó con una voz firme: «Entonces, ¿qué significa esto para nuestra seguridad? ¿Hay alguna recomendación o medidas que deberíamos tomar?» El policía suspiró antes de responder. «Por ahora recomendamos reforzar las medidas de seguridad de la casa. Sistemas de alarma, cámaras de vigilancia y quizás incluso cambiar algunas cerraduras. Seguiremos investigando, pero sin evidencias claras es difícil prever si o cuándo algo así puede suceder nuevamente». Mariana sentía una mezcla de frustración y miedo. «¿Entonces estamos solos en esto?», pensó, preocupada por la idea de no tener respuestas ni protección suficiente. «¿Y sobre la posibilidad de que sea alguien que nos conoce, alguien que intenta enviarnos un mensaje?», preguntó, su voz temblorosa pero determinada. El policía reflexionó por un momento antes de responder. «Es una posibilidad que estamos considerando. Si hay algo que ustedes recuerden, cualquier detalle que pueda parecer irrelevante, por favor, infórmenos. A veces son los menores detalles los que ayudan a resolver un caso». Después de la salida del policía, la atmósfera en la casa de Mariana y Carlos se volvió aún más tensa. Una mezcla de miedo, frustración y ahora la incertidumbre traída por la investigación sin conclusiones. Mientras Mariana reflexionaba sobre las palabras del policía, notó a Carlos retorciéndose en el sofá, una mano presionada contra el pecho. «Carlos, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó Mariana, la preocupación evidente en su voz mientras se acercaba a él. Carlos intentó responder, pero todo lo que pudo fue un susurro ronco, luchando por respirar. «Dolor, pecho, no puedo respirar», logró decir entre respiraciones cortas y dolorosas. El pánico se apoderó de Mariana al ver el estado de Carlos. Sin dudarlo, lo ayudó a levantarse, apoyándolo con un brazo mientras tomaba las llaves del carro con la otra mano. «Te llevaré al hospital ahora. Todo va a estar bien, Carlos, estoy aquí», dijo ella, tratando de mantener la calma para ambos. Durante el trayecto al hospital, Mariana conducía con una mano en el volante y la otra sosteniendo la de Carlos, que estaba pálido y jadeante a su lado. Con cada suspiro de él, una ola de miedo la inundaba, temiendo lo peor. «Por favor, que se ponga bien», rezaba silenciosamente, pisando el acelerador. Al llegar al hospital, Mariana prácticamente cargó a Carlos hacia adentro, gritando por ayuda. Un equipo de emergencia rápidamente se acercó, colocando a Carlos en una camilla y corriendo con él hacia el área de emergencias. «Por favor, cuiden de él», imploró Mariana, las lágrimas comenzando a correr por su rostro mientras seguía al equipo hasta que la detuvieron en la entrada de la sala de emergencias. Sentada en la sala de espera, Mariana se sentía impotente, el miedo y la preocupación consumiendo cada pensamiento. ¿Podría haber hecho algo para evitar esto?, se preguntaba, masticando cada elección reciente, cada decisión que habían tomado juntos. ¿Y si hubiéramos ignorado las señales? ¿Y si hubiera insistido en hablar más sobre nuestros miedos?, se cuestionaba. ¿Habrá algo que podría haber hecho diferente? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un médico se acercó, su expresión calmada trayendo un aliento de esperanza. Él tuvo un ataque de pánico muy severo, agravado por estrés extremo. «Logramos estabilizarlo y está pidiendo verte», explicó el médico.
Mientras Mariana seguía al médico a través de los pasillos iluminados del hospital hacia la habitación donde Carlos estaba, la tensión y la preocupación eran casi palpables en el aire. Esto significa que va a estar bien, ¿cierto? ¿No habrá consecuencias a largo plazo?, preguntó Mariana, su voz temblando ligeramente con la ansiedad que sentía. Va a necesitar descanso y posiblemente seguimiento psicológico para manejar el estrés. Los ataques de pánico pueden ser manejados y tratados con la terapia adecuada y, si es necesario, medicación, pero es crucial identificar y enfrentar las fuentes de estrés en su vida, respondió el médico, su voz llena de empatía y comprensión. Mariana asintió absorbiendo la información. Nosotros hemos pasado por algunas situaciones estresantes recientemente. Nuestra casa fue invadida varias veces. Eso nos ha afectado bastante, confesó, sintiendo un nudo formarse en su garganta al admitir en voz alta lo que habían estado enfrentando. Entiendo, situaciones como esa pueden definitivamente contribuir al nivel de estrés de una persona. Sería beneficioso para Carlos y tal vez para ti también, Mariana, hablar sobre estos eventos con un profesional. A veces, tener un espacio seguro para expresar y procesar esas experiencias puede hacer una gran diferencia en la recuperación, sugirió el médico deteniéndose frente a la puerta de la habitación de Carlos. Cuando Mariana entró en la habitación y vio a Carlos dormido, una sensación de desamparo la invadió. Observándolo allí, vulnerable e inconsciente de las tormentas que les esperaban fuera de esa habitación de hospital, se sintió sumergir en un mar de incertidumbres y temores. Con cada respiración tranquila de Carlos, el contraste con la tormenta en su propio corazón se hacía más evidente. Se sentó al lado de la cama, sus manos temblando, los pensamientos corriendo descontroladamente. ¿Cómo vamos a superar esto? La pregunta resonaba en su mente, trayendo consigo una avalancha de preocupaciones. La crisis de pánico de Carlos no era solo una señal de alarma, era un grito de auxilio, y Mariana sentía el peso de su incapacidad para protegerlo de su propio pasado, de los fantasmas que él no se atrevía a enfrentar. La recurrencia de las invasiones en su casa añadía una capa aún más densa de terror a la situación. ¿Y si la próxima vez no tenemos tanta suerte? ¿Y si vuelven mientras estamos allí? El pensamiento la aterrorizaba, haciendo que su corazón latiera más rápido, la respiración se volviera superficial. La inseguridad en su propio hogar, un lugar que debería ser su santuario, la dejaba paralizada de miedo. Y luego estaba el enigma del pasado de Carlos, una caja de fotografías que él se negaba a abrir. Mariana sabía que las respuestas a muchas de sus preguntas sobre las invasiones y los ataques de pánico de Carlos podrían estar allí, escondidas en las sombras de un pasado que él insistía en mantener cerrado. ¿Qué estás escondiendo, Carlos? ¿Y por qué nos persigue ahora? Ella quería gritar las preguntas, pero el miedo a lo que las respuestas podrían revelar la mantenía en silencio. La necesidad de actuar, de hacer algo para cambiar su situación, era abrumadora. Pero ¿por dónde empezar? La idea de tratar con las autoridades, buscar ayuda psicológica para Carlos y al mismo tiempo investigar su pasado, parecía un laberinto sin salida. Estamos atrapados en un ciclo de miedo e incertidumbre, reconoció Mariana, una profunda desolación apoderándose de ella. Con las manos frías y el corazón pesado, Mariana acarició suavemente la mano de Carlos, buscando algún consuelo en la conexión física. La realidad de su situación, sin embargo, era desesperada. Necesitamos enfrentar nuestros miedos juntos, descubrir la verdad detrás de las sombras, pensó. Aunque la idea de desentrañar los misterios del pasado de Carlos y enfrentar los peligros presentes parecía un viaje por territorio desconocido y peligroso. La noche en el hospital se prolongó, cada hora pareciendo más larga que la anterior. Mariana, exhausta por el torbellino de emociones y preocupaciones, finalmente se quedó dormida en una silla al lado de la cama de Carlos. Su sueño era inquieto, marcado por suspiros y movimientos bruscos, reflejo de las ansiedades que la acosaban incluso en el descanso. La crisis de pánico que lo había derribado era una señal alarmante de que las presiones y miedos que intentaba suprimir estaban comenzando a desbordarse, amenazando no solo su salud mental, sino también el equilibrio delicado de su relación con Mariana. Mientras ella dormía, Carlos contemplaba la gravedad de su situación, la mente agitada por pensamientos y preocupaciones que se negaban a ser silenciados.
La idea de revelar su pasado, de abrir esas puertas que durante mucho tiempo habían estado cerradas para Mariana, surgía en su mente como un fantasma, solo para ser prontamente rechazada. No puedo hacerle esto, pensaba, no puedo arrastrarla al caos de mi pasado. La decisión de mantener su pasado oculto no era fácil, pero, en su mente, era la única forma de proteger a Mariana del dolor y las complicaciones que tales revelaciones inevitablemente traerían. Carlos sabía que enfrentar las consecuencias de las invasiones en su casa ya era una carga suficientemente pesada para ambos. Añadir a esto el peso de sus secretos pasados solo serviría para profundizar el abismo de incertidumbre y miedo que parecía estar formándose entre ellos. Necesitamos enfocarnos en el ahora, encontrar una manera de superar estos desafíos juntos, se convencía a sí mismo, aun sabiendo que su decisión de ocultar la verdad ponía en riesgo la confianza que habían construido. El dilema de Carlos se agravaba por la preocupación sobre su salud mental. La idea de enfrentarse nuevamente a las sombras de su mente sin exponer a Mariana a los horrores de su pasado parecía una cuerda floja. ¿Cómo puedo ser fuerte para nosotros dos si estoy luchando para mantener a raya mis propios demonios?, se preguntaba, sin encontrar respuesta. Mientras el primer rayo de sol de la mañana comenzaba a filtrarse por la habitación, iluminando el rostro sereno de Mariana, Carlos sentía la determinación endurecerse dentro de sí. Haría lo que fuera necesario para mantener a Mariana segura, incluso si eso significaba cargar solo con el peso de su pasado. Voy a encontrar una salida, se prometió a sí mismo, aunque cada latido de su corazón marcara el ritmo de una danza delicada entre amor y miedo. La luz del amanecer apenas había comenzado a infiltrarse por las cortinas de la habitación del hospital, cuando enfermeras amablemente despertaron a Mariana y Carlos para la toma de sangre. El sueño de Mariana fue interrumpido por un toque suave en su hombro, y se levantó de un salto, la preocupación inmediatamente pintando su rostro al ver a las enfermeras preparando a Carlos para el procedimiento. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la toma de sangre tan temprano?, Mariana preguntó, su voz cargada de una ansiedad apenas disimulada mientras observaba a una de las enfermeras atar una banda elástica alrededor del brazo de Carlos. Es solo un procedimiento estándar, señora. Necesitamos hacer algunos exámenes adicionales para asegurarnos de que todo esté bien con su esposo, respondió la enfermera con una sonrisa tranquilizadora, aunque sin entrar en detalles sobre el motivo específico de los exámenes. Carlos, aún luchando contra la niebla del sueño, miró a Mariana, intentando ofrecer una sonrisa reconfortante a pesar de la aprensión evidente en sus ojos. Está todo bien, Mariana. Es mejor que revisen todo, solo para estar seguros, dijo, tratando de ocultar su propia preocupación. Después de la toma de sangre, una de las enfermeras dijo, necesitamos hacer un rayo X, por eso lo llevaremos a la sala donde se realizará, explicó la enfermera, manteniendo el tono neutro para evitar provocar alarma. Mariana acompañó a Carlos hasta la puerta de la sala de rayos X, la preocupación creciente en su corazón. Mientras caminaban por los pasillos del hospital, el silencio entre ellos era palpable. Mariana luchaba internamente con el deseo de preguntar más sobre los exámenes, pero temía las respuestas que podría recibir. ¿Será que están escondiendo algo de nosotros?, se preguntaba, el miedo a descubrir problemas más serios arraigándose en su mente. Carlos, por su parte, se sentía dividido entre agradecer por la atención de los médicos y el temor sobre lo que los exámenes podrían revelar. Al ser posicionado para el rayo X, pensó en Mariana, intentando transmitir una sensación de calma. Va a estar todo bien, murmuró, aunque su voz traicionaba la tensión que sentía. Después del rayo X, mientras Carlos era llevado de vuelta a la habitación y Mariana lo seguía, el silencio entre ellos se rompió. No nos han dicho mucho sobre lo que están buscando con estos exámenes, ¿verdad?, comentó Mariana, su voz reflejando la preocupación compartida. Carlos asintió, sintiendo una mezcla de frustración y ansiedad. Lo sé, y eso me molesta, pero sea lo que sea, estamos en esto juntos, Mariana. Necesitamos confiar en que están haciendo lo mejor para entender qué pasó. Tras volver a la habitación, Carlos y Mariana compartían un silencio tenso, ambos perdidos en sus propios pensamientos hasta que Mariana decidió romper el silencio. Carlos, cuando tuviste el ataque, el médico dijo que fue pánico. Comenzó, dudando,
su voz temblorosa revelando el miedo subyacente. Pero ahora, con todos estos exámenes adicionales, solo me preocupa que pueda ser algo más. Carlos miró a Mariana, captando la angustia en sus ojos. Lo sé, Mariana, yo también estoy preocupado. El ataque de pánico, nunca había sentido algo así antes. Y no sé qué pensar, admitió, la incertidumbre evidente en su voz. Mariana tomó la mano de Carlos, buscando confort tanto como ofreciéndolo. Lo importante es que estás recibiendo atención ahora. Descubriremos qué está pasando, juntos, dijo, intentando mostrar una seguridad que ella misma luchaba por sentir. Sin embargo, las horas siguientes trajeron más temor que alivio. Carlos comenzó a sentirse mal nuevamente, su respiración volviéndose rápidamente jadeante e irregular. Mariana presionó el botón de emergencia al lado de la cama de Carlos con manos temblorosas, su corazón latiendo descontroladamente mientras observaba a Carlos luchar por respirar. «Por favor, ayuda. Alguien, por favor», gritó, su voz tomada por el pánico, mientras las enfermeras corrían hacia la habitación. Una de las enfermeras, intentando mantener la calma en medio del caos, se dirigió rápidamente a Mariana mientras otros comenzaban los procedimientos de emergencia en Carlos. «Estamos aquí, señora. Nos vamos a ocupar de él», dijo la enfermera, intentando transmitir alguna seguridad a la aterrorizada Mariana. «¿Pero qué le está pasando? No puede dejarme», lloraba Mariana desesperada mientras observaba al equipo médico en acción. Se sentía completamente impotente, una espectadora en una escena que parecía desarrollarse en cámara lenta. Carlos, ahora rodeado por médicos y enfermeras, fue sometido a una serie de intervenciones rápidas. Uno de los médicos, mientras iniciaba la reanimación cardiopulmonar, gritaba instrucciones al equipo. «Necesitamos un desfibrilador, ahora». Mientras tanto, un enfermero intentaba gentilmente llevar a Mariana hacia afuera para dar espacio al equipo médico para trabajar. «Señora, por favor, necesitamos espacio para ayudarlo», dijo, su voz firme pero llena de compasión. Mariana, reacia a dejar el lado de Carlos, finalmente permitió ser guiada hacia afuera, sus últimas visiones siendo el equipo médico moviéndose rápidamente alrededor de Carlos, el sonido del desfibrilador siendo preparado resonando en sus oídos. «Por favor, no se lo lleven de mí», susurró ella, una plegaria silenciosa por un milagro. Cuando finalmente los médicos lograron estabilizar a Carlos, Mariana fue inundada por una mezcla abrumadora de alivio y desesperación. Acercándose a la cama de Carlos, ahora tranquilo bajo el efecto de sedantes, no podía dejar de pensar en cuán cerca había estado de perderlo. «Carlos, no sé qué haría sin ti», murmuró, su voz quebrada por el llanto, sosteniendo su mano con fuerza como si pudiera, a través de su toque, asegurar que nunca más la dejaría. Mientras Mariana se sentaba al borde de la cama de Carlos, observando su sueño inquieto, una enfermera entró en la habitación con un semblante serio. Mariana inmediatamente se levantó, el corazón acelerándose con la anticipación de noticias. «Señora Mariana, ¿puedo hablar con usted un momento?», la enfermera pidió, indicando que prefería conversar fuera de la habitación para no perturbar a Carlos. Mariana asintió, siguiéndola hasta el corredor, donde la privacidad les permitiría hablar. «¿Qué pasó? ¿Está bien?», Mariana preguntó, la preocupación evidente en su voz. «La saturación de oxígeno de su esposo está un poco baja. Nada extremadamente alarmante en este momento, pero queremos ser cautelosos e iniciar oxigenoterapia con un catéter nasal para ayudar a estabilizarlo», explicó la enfermera, su voz calmada intentando transmitir tranquilidad. Mariana sintió un nudo formarse en su estómago. «¿Es grave? Él va a estar bien, ¿verdad?». La idea de Carlos necesitando oxígeno para respirar traía una nueva ola de miedo. «Sí, señora. Es un procedimiento común y efectivo. La oxigenoterapia ayudará a asegurar que reciba la cantidad de oxígeno necesaria. Lo vamos a monitorear de cerca para ver cómo responde», aseguró la enfermera, colocando una mano sobre el hombro de Mariana en un gesto de apoyo. Mariana asintió intentando absorber la información. ¿Puedo estar con él mientras hacen eso? Necesitaba estar allí, sentir que de alguna manera podía contribuir al bienestar de Carlos, incluso si su papel era simplemente el de una presencia reconfortante. «Por supuesto, señora. Su presencia incluso podría ayudarlo a sentirse más cómodo», respondió la enfermera con una ligera sonrisa,
reconociendo la importancia del apoyo emocional en situaciones como estas. El tiempo pasaba y la situación de Carlos se volvía cada vez más preocupante. Ya era el 5.º día desde su ingreso y con cada día que pasaba parecía más débil y más delgado, una sombra del hombre vibrante que Mariana conocía y amaba. A pesar de los esfuerzos incansables del equipo médico, un diagnóstico definitivo aún no había sido alcanzado, dejando a Mariana al borde del agotamiento, tanto físico como emocionalmente. Mariana pasaba sus días al lado de la cama de Carlos, sosteniendo su mano, hablándole incluso en sus momentos de inconsciencia, esperando por cualquier señal de mejoría. Pero la mejoría no llegaba, y la falta de respuestas solo aumentaba el miedo y la frustración que sentía. «¿Qué te está pasando, mi amor?», murmuraba, más para sí misma que para Carlos, buscando fuerzas en su fe tambaleante. En uno de los raros momentos de lucidez de Carlos, Mariana intentó ocultar su propio dolor y preocupación. «Los médicos van a descubrir qué tienes, Carlos. Necesitas mantenerte fuerte», dijo, intentando inyectar una dosis de optimismo en sus palabras, incluso cuando su corazón estaba pesado con la posibilidad de perder al hombre que amaba. Carlos, demasiado débil para responder, solo apretó la mano de Mariana, sus ojos comunicando la gratitud y el amor que sentía por ella, incluso en ese estado debilitado. Era un momento de comunicación silenciosa, pero profundamente significativa, un recordatorio del fuerte vínculo que compartían. Durante una reunión con el equipo médico, Mariana buscaba respuestas, una comprensión de por qué Carlos no estaba respondiendo al tratamiento. «Por favor, debe haber algo más que podamos hacer», imploraba, su voz ahogada por la desesperación. Pero las respuestas eran siempre cautelosas, llenas de términos médicos que hablaban de posibilidades pero poca certeza. En medio de la angustia y el cansancio acumulados por los días en el hospital, el celular de Mariana vibró, rompiendo el silencio opresor de la habitación del hospital. «Hola Mariana, aquí es Valeria, tu vecina. Disculpa molestarte. Estoy segura de que ya tienes suficientes problemas, pero no podía dejar de avisarte que tu puerta está forzada y tu casa está toda abierta», dijo la vecina. «Gracias por avisar, Valeria. Pronto estaré allí para ver qué sucede», respondió Mariana, con el corazón acelerado, una mezcla de miedo y frustración invadiéndola. «No puedo creerlo, justo ahora que Carlos me necesita», pensó ella. Volviéndose hacia Carlos, que estaba en un estado de semiconsciencia, Mariana intentó mantener la voz estable. «Amor, necesito resolver un asunto del trabajo rápidamente. Vuelvo pronto, ¿vale? Cuídate», dijo, aunque sus palabras eran más para sí misma, intentando convencerse de que todo estaría bien. Conduciendo de vuelta a casa, Mariana intentaba controlar el torbellino de emociones. Cada escenario posible pasaba por su mente, desde una invasión violenta hasta la inquietante posibilidad de que algo se hubiera hecho para perjudicar específicamente a Carlos y a ella. «¿Y si esto es una advertencia?», se preguntaba, el corazón apretado por la ansiedad. «¿Y si quien entró sabía que no estaríamos en casa?». Al acercarse a la casa y ver la puerta abierta, el miedo se mezclaba con una rabia impotente. Estaba cansada, exhausta por las noches mal dormidas en el hospital, por las preocupaciones constantes sobre la salud de Carlos y ahora por la invasión de su espacio personal. Al entrar en casa y encontrar todo aparentemente intacto, la frustración de Mariana alcanzó un nuevo pico. «¿Cómo es posible?», pensaba, revisando cada habitación en busca de algo, cualquier cosa que pudiera explicar la invasión. La ausencia de desorden, lejos de ser un alivio, solo intensificaba la sensación de que estaban siendo observados, tal vez incluso amenazados. ¿Qué querían? ¿Por qué hacer esto con nosotros? Al cerrar la puerta detrás de sí, la realidad de lo que había sucedido y lo que seguía sucediendo finalmente la golpeó con toda su fuerza. Sola, sin nadie para ver o escuchar, permitió que la fachada de fuerza y compostura se derrumbara. «¿Por qué?», Mariana gritó, su voz resonando por las paredes vacías de su casa. El grito era más que una pregunta. Era un manifiesto de dolor, frustración e ira contra las circunstancias implacables que parecían conspirar contra ella y Carlos. «¿Qué quieren de nosotros?», continuó. «No es justo», gritaba, las palabras casi ahogadas por el llanto que amenazaba con sofocarla. En un impulso de ira,
Mariana agarró un jarrón de flores sobre la mesa y lo lanzó contra la pared, observando mientras se estrellaba en pedazos, cada fragmento reflejando un pedazo de su propia alma fragmentada. «No puedo más», gritó arrodillándose entre los escombros, el odio mezclándose con el dolor, una combinación tóxica que envenenaba su corazón. Mariana, sintiéndose exhausta y vacía, permaneció en el suelo, el rostro mojado por las lágrimas. Cada sollozo un recordatorio de cuán cansada estaba de luchar contra un enemigo invisible. En medio de su desesperación y lágrimas, el celular de Mariana sonó, cortando abruptamente la quietud dolorosa que la envolvía. Mariana contestó con una voz temblorosa, tomada por el miedo. «¿Hola?» La voz del otro lado era suave, intentando transmitir calma en medio de la urgencia. «Señora Mariana, por favor, venga al hospital lo más rápido posible. Es sobre Carlos». El corazón de Mariana se heló, sus peores presagios pareciendo materializarse. «¿Qué pasó? ¿Está bien?», preguntó ella, ya corriendo para buscar sus llaves, la angustia creciendo a cada segundo. «Por favor, venga, hablaremos cuando llegue». Al llegar al hospital, Mariana fue recibida por una enfermera que la condujo a una sala privada. Antes de que la enfermera hablara, Mariana sabía. «Señora Mariana, antes que nada, debo informarle que Carlos tuvo una nueva parada cardíaca. Los exámenes de rayos X revelaron que enfrentaba una obstrucción pulmonar. Lo siento mucho, señora, hicimos todo lo posible, pero...». La enfermera no necesitó terminar la frase. Mariana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «No, por favor, no me diga eso», susurró, las lágrimas ya deslizándose por su rostro. Él no puede haberme dejado». En los días que siguieron, mientras organizaba el funeral de Carlos, Mariana hablaba con él en pensamiento. «Carlos, ¿cómo voy a hacer esto sin ti? Prometiste que estaríamos juntos», murmuraba mientras elegía la música para la ceremonia, cada nota un recordatorio doloroso de su ausencia permanente. Mientras tanto, escenas de su primer encuentro en la cafetería, de la propuesta de matrimonio en el restaurante, de su risa característica, pasaban por su cabeza. Después del funeral de Carlos, Ana regresó a casa, su corazón pesado de luto. La ausencia de Carlos era un vacío que parecía consumir todo a su alrededor, haciendo que cada paso hacia la casa que compartieron fuera un cruel recordatorio de su pérdida. Sin embargo, al acercarse, Ana notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta, al igual que la última vez. Una sensación de déjà vu la invadió, mezclada con un temor renovado. «No otra vez», pensó, temiendo otra invasión, otro recordatorio físico de su vulnerabilidad sin Carlos. Con cautela, Ana empujó la puerta, el corazón latiendo desordenadamente en su pecho. «¿Hola?». Su voz resonó por la casa silenciosa. Sin embargo, a medida que sus ojos se ajustaban a la penumbra del interior, lo que encontró dentro de la casa la tomó completamente por sorpresa. Avistó una figura de pie en el corredor. No era un intruso con malas intenciones, sino una niña, parada, mirándola con ojos grandes y expresivos. La sorpresa de Ana al ver a la niña fue inmensa, pero esta vez contuvo el impulso de llamarla. En cambio, se acercó lentamente, intentando parecer lo menos amenazadora posible. «Hola, soy Ana. ¿Estás perdida?», preguntó suavemente, extendiendo la mano, pero manteniendo una distancia respetuosa. En un impulso de miedo, la niña intentó huir, pero la insistencia de Ana la hizo detenerse. «Espera», llamó Ana con un tono que mezclaba desesperación y súplica. Parada en medio de la sala, iluminada por un tenue rayo de luz que entraba por la ventana, estaba una niña. Lo primero que Ana notó, dejándola sin aliento, fue la impresionante similitud de la niña con Carlos. El cabello ondulado, tan característico de él, caía sobre los hombros de la niña. El tono bronceado de su piel era como un eco de la herencia que Carlos llevaba orgullosamente, y los ojos verdes, tan vivos y expresivos, eran una réplica exacta de los de él. «¿Estás perdida?», Ana preguntó, su voz cargada de emoción y sorpresa al ver ante sí una versión tan joven y femenina de Carlos. La niña miró a Ana con una expresión de hesitación. «Estoy buscando por él», dijo finalmente, extendiendo la mano donde sostenía una fotografía de Carlos. La revelación impactó a Ana, la complejidad de las emociones reflejada en su rostro. «¿Cómo te llamas?». «Mi nombre es Luz», dijo con un tono bajo y voz temblorosa.
Por favor, Luz, siéntate, hablemos, dijo Ana, un gesto que revelaba tanto su deseo de acoger como la necesidad de entender mejor la situación. Ana indicó el sofá, y ambas se sentaron, la tensión inicial dando paso a una atmósfera de apertura cautelosa. Luz, ¿cómo lo conociste? Ana indagó, luchando por entender la conexión entre Carlos y la niña ante ella. La presencia de Luz, con rasgos tan innegablemente parecidos a los de Carlos, era un misterio que Ana sentía que necesitaba desentrañar. En ese momento, Ana se dio cuenta de que la niña podría ser la clave para partes de la vida de Carlos que nunca conoció, secretos guardados que ahora comenzaban a salir a la luz. La similitud física era innegable, pero era la conexión emocional instantánea que Ana sintió con Luz lo que la convenció de que había mucho más en la historia de Carlos de lo que jamás pudo haber imaginado. Luz, todavía parada en la sala con una expresión de excitación, finalmente rompió el silencio. «Yo estoy buscando a Carlos. Él es mi padre», dijo, su voz baja pero firme, revelando una mezcla de coraje y vulnerabilidad. Ana sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, y su mente se inundó de preguntas. ¿Cómo es posible? Carlos tiene una hija. ¿Cómo nunca me contó sobre esto? ¿Por qué no tenía contacto con la niña? Lágrimas brotaron en sus ojos mientras procesaba las palabras de la niña, el dolor de la pérdida de Carlos entrelazado con la sorpresa de esta revelación. Luz, mirando a Ana con sus ojos verdes tan parecidos a los de Carlos, comenzó a compartir su historia. «Tengo 13 años. He entrado aquí otras veces buscando a él, a mi padre. Nunca lo encontré y por eso pido disculpas», dijo Luz, su voz temblando ligeramente. Ana, aún en shock por la revelación y las implicaciones de lo que esto significaba, sintió una ola de alivio al entender el origen de las invasiones anteriores. «No tienes que disculparte, Luz. Estoy aliviada, de hecho, por saber que fuiste tú. Y triste por nunca habernos encontrado antes», respondió Ana, su mente aún tratando de ajustarse a la idea de que Carlos tenía una hija, una parte de él que permanecía viva y ahora estaba justo frente a ella. Luz continuó, su voz cargada de un dolor reciente. «Mi madre, ella falleció hace poco tiempo». Ana sintió su corazón apretarse. La revelación de que Carlos tenía una hija, una parte de él que seguía viva, traía una mezcla de alegría y dolor. «Luz, lo siento mucho por tu madre y también tengo el pesar de contarte que desafortunadamente tu padre falleció. Acabo de volver de su sepelio», dijo Ana suavemente, con lágrimas en sus ojos. «Y siento mucho que tengas que descubrir sobre tu padre de esta manera. Carlos fue un hombre increíble, lleno de vida y amor. Él habría estado muy feliz de saber sobre ti». Luz bajó la vista, claramente luchando contra sus emociones. «Solo deseaba haber tenido la oportunidad de conocerlo», murmuró, su voz ahogada. «Cuando mi madre estaba en sus últimos días, ella me contó sobre mi padre, me dijo quién era y dónde podría buscarlo. Ella dijo que él era una buena persona. Creo que él no sabía sobre mí. Mi madre me dijo que cuando descubrió que estaba embarazada ya habían terminado y ella ya no vivía más aquí en la ciudad. Y ahora, yo no tengo a dónde ir». Ana tomó una decisión en ese momento. «Luz, esta casa también es tuya. Carlos habría querido que estuvieras segura y feliz. Puedes quedarte aquí conmigo por todo el tiempo que necesites». Al ser invitada por Ana a quedarse en la casa que una vez perteneció a su padre, Luz sintió una oleada de felicidad y alivio que no había experimentado en mucho tiempo. «No sabes cuánto significa esto para mí», dijo Luz, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. «Me siento como si finalmente hubiera encontrado un lugar. Desde que mi madre se fue, he tenido mucho miedo de no tener un hogar. Mis abuelos ya fallecieron también, entonces fui llevada por el gobierno a un albergue». Movida por una intuición repentina, Ana se levantó del sofá y se dirigió al cuarto que ella y Carlos habían compartido. Allí, en el fondo de un armario, estaba una caja que Carlos siempre mantuvo cerrada, escondida bajo otras cosas como si guardara secretos que solo él conocía. Decidida, Ana la tomó, sintiendo el peso de su importancia, y regresó a la sala, donde Luz esperaba, curiosa. Juntas abrieron la caja, revelando un tesoro de recuerdos. Fotografías de Carlos, algunas de ellas acompañadas de una mujer que Ana nunca había visto. Luz, con la voz temblorosa por la emoción, señaló a la mujer en las fotos.
Esa era mi madre, Luisa, dijo, los ojos fijos en las imágenes que creaban la historia de su origen. Entre las fotos había una que mostraba a una niña y Luz, con una dulce sonrisa, se reconoció. Esa soy yo. Fue entonces cuando encontraron la carta, cuidadosamente doblada entre las fotografías. Luz la tomó, leyendo en voz alta las palabras de su madre. Esta es tu hija, se llama Luz. Por favor, no nos busques, estamos bien. Lo intentamos, pero no funcionamos juntos. Cuando ella crezca, si quiere conocerte, le diré dónde encontrarte. Las palabras, cargadas de una mezcla de despedida y esperanza, dejaron a Ana y Luz envueltas en un silencio emocionado. Dentro de la caja, además de las fotos y la carta, encontraron un diario cuidadosamente guardado, cuyas cubiertas desgastadas por el tiempo testificaban los secretos que contenía. Hojeando las páginas, encontraron un fragmento donde Carlos escribía sobre su hija. Con una caligrafía temblorosa expresaba sus sentimientos. La ausencia de noticias sobre mi hija me llena de una nostalgia que no conoce alivio. Cada día sin ella es un recordatorio del amor que no pude dar, de la vida que no pude compartir. Espero donde quiera que esté que sepa cuánto es amada, incluso a la distancia. En otra hoja, un texto revelaba su decisión de enterrar el pasado. He decidido que no hablaré más del asunto del pasado con nadie. Es un dolor que elijo dejar atrás para poder seguir adelante. Viviré mi vida, amaré a aquellos que están conmigo y mantendré esa parte de mi historia silenciada, guardada solo para mí. Es la única forma de sanar. Al leer estas palabras, era como si pudieran escuchar la voz de Carlos, cargada de una melancolía resignada, pero también de una fuerza silenciosa, decidida a superar el dolor en busca de paz. Dentro de la caja de recuerdos que pertenecía a Carlos, Mariana y Luz encontraron 3 cartas cuidadosamente dirigidas a Luisa, cada una marcada con la triste realidad de destinatario no encontrado. El descubrimiento de estas cartas revelaba los esfuerzos de Carlos para reconectar con la madre de Luz. Un deseo palpable de mantener viva la conexión con su hija, a pesar de la distancia y el silencio impuestos por las circunstancias. Esos sobres no entregados, devueltos al remitente, simbolizaban no solo los intentos frustrados de contacto, sino también la persistencia de un amor que se negaba a ser olvidado, manteniendo viva la esperanza de Carlos de algún día reunir a su familia. Al manejar las cartas, tanto Mariana como Luz sentían como si Carlos estuviera allí con ellas, sus palabras no leídas resonando un sentimiento de cercanía y anhelo. Para Luz, las cartas eran un testimonio concreto del amor de su padre, un esfuerzo por alcanzarla incluso ante las adversidades. Para Mariana, estos hallazgos le proporcionaban una comprensión más profunda de Carlos, revelando los secretos de un hombre determinado a amar y luchar por su hija, aún en silencio, descubriendo la profundidad y complejidad de sus sentimientos. Decididas a que necesitaban un nuevo comienzo, Ana sugirió: hagamos de este día algo especial, vamos de compras por algunas ropas y zapatos para ti, intentando traer un poco de ligereza a los corazones pesados por la pérdida reciente. Durante las compras, Ana y Luz encontraron consuelo mutuo, compartiendo risas e historias. Entre pruebas de ropa y selecciones de estilos descubrieron un terreno común en el dolor compartido y la esperanza renovada. Creo que a Carlos le habría encantado vernos así, juntas y felices, dijo Ana entre risas, mientras Luz modelaba un vestido colorido. La mención de Carlos traía una dulzura melancólica al momento, pero también reforzaba la sensación de que, de alguna manera, aún estaba con ellas. Después de las compras, pasaron por el albergue donde Luz se había estado quedando para recoger los pocos pertenencias que tenía. Observando a Luz despedirse del lugar que fue su refugio temporal, Ana sintió un impulso protector. «No necesitarás volver aquí, ahora tienes un hogar», dijo Ana, colocando un brazo reconfortante alrededor de los hombros de Luz. De camino a casa, Ana compartió sus planes de cuidar la documentación necesaria para la adopción de Luz. En memoria de Carlos, y porque ya te considero parte de mi familia, comenzaré los trámites para tu adopción. ¿Qué te parece? Luz, emocionada y sorprendida por la generosidad y el amor que Ana ofrecía, solo asintió, incapaz de encontrar las palabras. Me encantaría,
logró decir finalmente, su voz ahogada por la emoción. Ese día, a pesar del luto que aún las rodeaba, Ana y Luz encontraron una nueva razón para sonreír y esperar por el futuro. La promesa de una familia, construida sobre los cimientos del amor de Carlos y del cuidado mutuo, era un faro de esperanza en sus vidas. Juntas comenzaban a transitar un nuevo camino iluminado por la memoria de aquel que las había unido. Con la llegada de Luz a su vida, Ana buscó proporcionarle a la niña un ambiente estable y acogedor, empezando por inscribirla en una escuela cercana a la casa. Era importante para Ana que Luz se sintiera parte de la comunidad y tuviera la oportunidad de construir su propia rutina y círculo social. Al mismo tiempo, Ana decidió que, en respeto a la memoria de Carlos, permanecería sola, utilizando este periodo de soledad para reflexionar y conectarse con los recuerdos del hombre que había sido el amor de su vida. Esta decisión reflejaba su compromiso de mantener la esencia de Carlos viva en su corazón, mientras daba a Luz el espacio necesario para crecer y adaptarse a su nueva realidad. Era una forma de Ana equilibrar el duelo y la esperanza, permitiendo que el amor que sentía por Carlos guiara tanto a ella como a Luz a través de este momento de transición. Si esta historia te ha gustado, te invitamos a darle me gusta y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a continuar publicando relatos emocionantes casi todos los días. No te quedes sin ver nuestra próxima historia increíble que pronto aparecerá en tu pantalla. Valoramos enormemente tu apoyo. Nos vemos pronto.